Muy buenas tardes y que el Señor le bendiga a cada uno muy ricamente. Es un gusto y placer poder compartir con ustedes en esta tarde y quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y perdóname, se me olvidó el micrófono que voy a poner en este momento. Hay algo que Dios ha puesto en mi corazón que siento que es para mí una gran ayuda en mi vida espiritual, y lo compartí con la iglesia hoy en la mañana aquí en Costa Rica, y quiero decirles que yo siento que esto va a ser una palabra para sus vidas y se siente la unción del Señor, la presencia del Señor en esta palabra. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes el tema de espera en Dios. Espera en Dios. Y quisiera orar primero y entregar este tiempo para que el Señor mismo sea el que dirige y guía nuestro tiempo aquí juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de estar aquí en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría. Padre, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces a cada persona que va a escuchar esta palabra. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abres nuestro corazón, nuestros oídos espirituales. Danos, úngenos, Señor, unge nuestro entendimiento. Y te pido, Espíritu Santo, que la palabra pueda aplicar a cada persona en su momento, en su lugar donde se encuentran, Señor. Gracias por su palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias por su palabra que nos vivifica. Gracias por la esperanza que tenemos en ti, oh Dios. Gracias que tenemos a ti y que vamos a conocerte más y más. No solo aquí en la tierra, pero por toda la eternidad. Ahora yo bendigo a cada oyente, Señor. Cada persona que va a escuchar esta palabra. Y confiando, Señor, que la semilla que va a ser sembrada va a producir el 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, como les expliqué, el tema para hoy es espera en Dios. Espera en Dios. Y en estos últimos tiempos tenemos que aprender a esperar en Dios. Y esto es una clave muy importante. En Deuteronomio 25, versículo 9. Isaías 25:9 dice: y en aquel día, hablando cuando el Señor Jesús va a regresar sobre los montes de los olivos y Él va a salvar al pueblo de Israel, entonces dice: en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. El Señor, a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en la salvación. Y en el tiempo de espera, cuando estamos esperando la salvación de Dios, es decir, la ayuda del Señor en nuestra vida, en ese tiempo de espera es muy importante que regocijemos y alegrémonos en su salvación. Eso es un acto de fe. Claro, después de que el Señor ha hecho la obra y el Señor ha venido a contestar, y la respuesta que hemos esperado de parte del Señor o la visitación del Señor ha venido, podemos alegrarnos y gozarnos, pero queremos ser un pueblo que con una expectativa de fe y esperanza en el Señor, regocijémonos en Él y alegrémonos en el Señor. Y esta es la actitud que debemos desarrollar en nuestro tiempo de espera. Y yo quiero repasar con ustedes algunos personajes en la palabra de Dios que han tenido que esperar en Dios para como darnos un contexto, porque a veces pensamos, ay, ¿cuándo Dios me va a contestar? Ay, ¿cuándo Dios nos va a sacar de esta pandemia? Ay, y solo ay. Yo sé que es un poco duro. Hemos pasado meses en esto juntos, en diferentes países, pero yo creo que nuestro tiempo aquí no se compara a lo que otros han experimentado en la palabra de Dios. Por ejemplo, Noé.
Si pensamos de Noé, y si mi matemática no me ha fallado, Noé pasó 377 días, 377, 377 días esperando en Dios. Y de plano el Señor estaba haciendo una obra en él, porque esa arca no solo salvó a su vida, pero también estaba preparando a Noé para heredar una tierra nueva. Y Noé es un tipo de aquellos que van a heredar un cielo nuevo y una tierra nueva. Pensamos de Abraham. Abraham tenía que esperar aproximadamente 25 años para obtener la promesa de Dios. 25 años. ¡Wow! Yo me casé con mi esposa Katy en el año 95. O sea, ya son 25 años. Y pasó 25 años para ver a Abraham la promesa que Dios le había prometido. ¿Y qué hizo Dios en la vida de Abraham? En esos años, Dios obró una obra en él, del tal grado que él fue llamado el padre de la fe. Dios estaba usando ese tiempo de espera para formar al padre Abraham para ser nuestro padre de la fe. Pensamos de otro varón, un joven de 17 años que se llama José. Y José esperó 13 años para que se cumpliese la palabra de Dios o la promesa de Dios para él. ¿Y qué estaba haciendo Dios en esos 13 años mientras José esperaba en el Señor? Dios estaba preparando a José para el trono. Pensamos de Moisés. Moisés a los 40 años sabía que Dios lo había llamado, pero él trató de adelantar los planes de Dios y lo hizo a su modo y a su manera. Y él tenía que huir al desierto. ¿Y cuántos años esperó Moisés? 40 años en el desierto. Es decir, si mi desierto empezó en 95, no hablando de matrimonio, pero usando esos 25 años, tengo 15 años más para ver la promesa de Dios. O sea, 40 años es un largo proceso. Pero ¿qué estaba haciendo Dios con la vida de Moisés? Moisés estaba siendo preparado para ser un libertador para el pueblo de Dios. Y Moisés fue conocido por dos cosas. Uno, el hombre más manso, y el hombre que conoció a Dios cara a cara. Vemos a otro joven, David. David fue ungido como rey a los 17 años y esperó 13 años para ser rey de Judá, y pasó 7 años y unos meses más, o sea, un total de como 20 años para ser rey de Israel. ¿Por qué Dios pasó todo ese tiempo? ¿Por qué David tenía que esperar 13 años para llegar a ser rey de Judá? Porque Dios estaba preparándolo, no solamente para el tiempo aquí en la tierra, pero Dios estaba preparándolo para representar a los que van a ser reyes y sacerdotes y reinar con Cristo en Monte Sión. Y el rey David tomó el monte de Sión, que es el santo morada del Señor. Y David también va a reinar. Entonces podemos ver, hermanos, que hay algo que Dios quiere hacer en nosotros durante nuestro tiempo de espera en Dios. Todos quizás estamos esperando algo. Sanidad, una provisión. Quizás el fin de esta pandemia, cuando las cosas pueden regresar, en comillas, a lo normal. Sin embargo, yo creo que nunca vamos a experimentar lo normal en el futuro. Pero hay algo que tenemos que hacer cuando estamos esperando en Dios, y es muy importante. Lamentaciones, capítulo 3, 26. Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Este versículo en contexto. No está diciendo el salmista que no podemos decir nada.
o el profeta Jeremías, que no podemos decir nada. Pero en el contexto, que no seamos como el pueblo de Dios en el desierto. Cuando estamos pasando por tiempos de espera en el Señor, es muy importante cómo pasamos ese tiempo, cómo es nuestra actitud hacia el Señor y las circunstancias. La verdad es que hay ricas bendiciones para los que esperan en Dios. Y cuando esperamos en Dios y cuando nuestra esperanza está en Él. Y quiero usar este versículo como prueba o ejemplo. Isaías capítulo 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18. Dice, por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Vea la bendición que Dios nos ofrece a los que se esperan. El Señor tendrá piedad de vosotros. Estamos esperando a que Dios mueva en nuestra vida. Estamos depositando nuestra confianza en el Señor. Estamos viendo hacia Él. Y Él es un Dios de justicia. Es decir, Él no nos va a defraudar. Él no le va a defraudar en sus circunstancias, situación, cuando usted espera en el Señor. Y es más, la bendición es esto. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Hay una bendición especial que depositan su confianza y esperan en la misericordia y la salvación del Señor. Hay algo más que Dios busca en estos tiempos de espera. Hay algo que Él quiere desarrollar en nosotros. Y es algo que solamente pasando por estos tiempos de espera que Él puede hacer este trabajo. En Isaías 50, versículo 10. Isaías 50, versículo 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor? Ahora le voy a preguntar, ¿ustedes teman al Señor? Sí, claro, yo temo al Señor. Entonces, ¿oyes la voz de su siervo? ¿Oyes la voz del Señor? Sí, claro. Pero vea lo que dice, que ande en tinieblas. Es decir, que está pasando por un tiempo donde está esperando salir de algo. Es decir, hay algo en su vida, hay unas circunstancias que estás pasando, pero no tienes luz. Es decir, no has salido y no tenga luz. ¿Qué vamos a hacer en esos tiempos? Dice la palabra de Dios, confíe en el Señor, confíe en el nombre del Señor, apóyese en su Dios. Apóyese significa que mi espíritu está en reposo. Significa que mis palabras están reflejando si en verdad estoy en reposo. Si estoy confiado, si estoy apoyándome en el Señor, eso va a mostrar a través de mi hablar, va a manifestar en mi actuar. Entonces, necesitamos desarrollar esa habilidad de apoyarnos. Si este es el Señor, yo voy a apoyarme sobre el Señor. Yo recuerdo cuando tenía 6 años y mis padres vivían en Florida, de los Estados Unidos. Una vez fuimos a un culto en la noche y yo estaba muy cansado. Y creo que lo que sucedió es de que dormí en las bancas porque cuando yo desperté el culto ya había terminado y yo vi para atrás a la entrada. La entrada de la iglesia estaba mi padre hablando con otra persona. Y la distancia entre donde yo estaba y mi padre quizás era como 30, 40 metros. Era un poco largo. Y cuando yo llegué ahí, yo estaba tan cansado que yo no me fijé quién era mi papá. Y yo fui y yo abracé a lo que yo pensé era mi padre. Y al abrazarlo, dormí otra vez y caí dormido parado. Entonces, todo el mundo vio eso y dijo, ¡ah, qué bonito, qué lindo, Curtis! Y yo no sabía nada hasta el día después que mis padres me contó lo que sucedió. Pero el punto es de que yo me apoyé en este hombre pensando que era mi padre y ahí yo dormí. Y el resto se me olvidó porque mi padre me llevó a la casa y me levanté el día siguiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa apoyarnos en el Señor. Estamos apoyados en el Señor y descansando en Él.
importante saber, y es muy obvio, mejor dicho, de que hemos entrado en un tiempo diferente. Hemos entrado en algo, es una estación diferente. Creo que en otro mensaje yo dije que el Señor me habló el 24 de marzo de que estamos en un tiempo de un reinicio divino. El Señor me habló eso, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor dijo claramente, reinicio divino. Y a las semanas y los meses que seguían, empecé a entender lo que el Señor me estaba diciendo y empecé a notar y escuchar muchas personas diciendo lo mismo. Es un reinicio divino del Señor. Es decir, Dios nos ha puesto en una pausa y estamos en un tiempo de espera. Pero hay algo que Dios está haciendo en nosotros y quiere hacer en nosotros durante ese tiempo de espera. Porque es una estación, es un tiempo que no va a seguir para siempre. Estamos en un tipo de tinieblas, podemos decir. Es un tiempo incómodo. Y estamos en un tiempo de espera. Y Salmos 123, versículo 2. Salmos 123, versículo 2 dice, He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que haya misericordia de nosotros. Esta es la actitud que Dios busca en este tiempo. Él quiere que nuestros ojos estén fijados en Él. Es decir, nuestra mirada, nuestro enfoque está en el Señor en este tiempo. No te enfoques en las noticias. Sí podemos leerlo y saber lo que está sucediendo. Pero hermano, le voy a decir una cosa por experiencia. Las noticias te van a caer mal. Las noticias te van a caer mal como comer una carne podrida. Le va a salir mal en el estómago. O sea, no le va a animar. No hay nada bueno. Solo lo malo que está sucediendo aquí por allá. Y realmente hay, en algunos de noticieros, hay un espíritu atrás que uno puede sentir. Entonces, eso destruye fe. Eso destruye esperanza. Y eso destruye también hasta el amor en Dios y por Dios. Entonces, la actitud que Dios está buscando en estos tiempos es poner nuestra mirada en Él. ¿Y qué dice? Hasta que haya misericordia de nosotros. Va a venir la misericordia de Dios. Dios va a manifestar su misericordia. Pero la actitud que Dios está buscando es esta actitud de mansedumbre. Esta actitud de humildad de espíritu donde así como el siervo mira a las manos del Señor. O sea, están ahí viendo, esperando, callado y esperando los órdenes. Esperando en paciencia, esperando en humildad. Y con el Señor estamos confiando en su misericordia para con nosotros, porque Él es un Dios de justicia. Ahora, Eclesiastés capítulo 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y esto podemos ver que los tiempos están en las manos de Dios. En Gálatas 4:4, Pablo dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y qué está haciendo Dios en este tiempo de espera? ¿Cuál es la esperanza, la misericordia que Él nos ofrece? Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bendito sea el Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay un plan de Dios para su vida. Yo no sé cuál es su circunstancia, yo no sé cuál es su situación en su tiempo de espera, pero esto yo sé por certeza y con autoridad de la palabra de Dios. Ponga tu mirada en el Señor, apóyese en el Señor, ponga sus ojos en Él y confía en Él y la misericordia de Dios vendrá. ¿Por qué es importante esperar y apoyarnos en Dios en estos tiempos de oscuridad y dificultad? ¿Qué más está haciendo Dios con nosotros en este tiempo? ¿Por qué tenemos que pasar por estos tiempos de espera cuando estamos en estas tinieblas? Isaías 45, versículo 3. Isaías 45, versículo 3 dice, y te daré los tesoros escondidos. Esa palabra escondidos es en la oscuridad.
Te daré tesoros en la oscuridad y los secretos muy guardados. La palabra guardado significa de mucho valor. Para que sepas que yo soy Jehová. Entonces, en los tiempos de oscuridad, en el tiempo realmente Dios está dándonos una oscuridad, está diciendo, hijo, hija mía, hay tesoros eternos, hay verdades que yo quiero darles en este tiempo. Y yo puedo decir, por experiencia, en estos tiempos, que Dios me ha dado a mí personalmente, a mi familia, joyas y secretos, podemos decirlo así, verdades preciosas para nosotros en este tiempo, que yo no creo hubiera sido posible darnos en otros tiempos, porque esto ha sido un tiempo de una pausa, donde estamos esperando en Dios. ¿Y qué podemos hacer? Más buscarlo, buscar al Señor y poner nuestra mirada en Él y esperar y que nos hable, que nos habla y que Él nos da algo de esperanza de lo que va a estar, de que esto, lo que estamos viviendo va a pasar, que vamos a recibir algo, que hay una recompensa. Es que Dios es un Dios de justicia y estamos esperando la misericordia del Señor. ¿Quién es que ordena estos tiempos de espera? Estas estaciones, estos tiempos en nuestra vida. En Hechos capítulo 1:7, Hechos 1:7, vemos que es el Padre que estableció los tiempos o las sazones en su sola potestad. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Hay algo más que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Y en Efesios capítulo 3:10, Efesios 3:10, hay algo que Dios quiere manifestar. Y dice Pablo, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Yo quiero que piensen esto por un momento. En cada tiempo o sazón de su vida, en este tiempo de espera, Dios quiere manifestar su sabiduría a través de su circunstancia, a través de su vida. Y Él quiere mostrar lo que Él es capaz de hacer y enseñar eso a través de su vida y mi vida a los principados de las potestades que están en los lugares celestiales. 1 Corintios 1:24 dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y Dios quiere mostrar su capacidad, su poder, su habilidad en el tiempo de espera y producir algo en nuestras vidas que va a manifestar la sabiduría de Dios al enemigo, a los ángeles del Señor. Bendito sea el Señor. Quiero que tomamos como ejemplo varias personas. Primero, la vida de Job. Dios llevó a Job por medio de una gran oscuridad. Él no tenía luz. Y él tenía que esperar hasta que Dios había logrado su propósito en la vida de Job. Y eso podemos ver en capítulo, creo que es 42. ¿Y qué es lo que logró Dios en la vida de Job? ¿Y cómo manifestó Dios su sabiduría a través de Job y a Satanás y los ángeles? Una de las cosas que Dios manifestó, a pesar de las dificultades que sufrió Job, pero Dios hizo una obra en Job, y Santiago capítulo 5 versículo 11 dice esto: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Es decir, hemos visto cómo el Señor trabaja, cómo Él funciona. Conociendo los caminos del Señor en la vida de Job, podemos entender cómo Dios va a trabajar con nosotros. Él trabaja lo mismo. Solo es diferentes personas, diferentes circunstancias, diferentes tiempos, diferentes siglos. Pero los caminos de Dios son uno. Y todos tenemos que caminarlo. Pero cada uno vamos a experimentar diferentes cosas en el camino del Señor para nuestras vidas, para perfeccionarnos, para purificarnos. Y luego Santiago dice esto, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago muestra que la compasión y la misericordia fue manifestado
con Job de parte de Dios. Después de su larga espera, Job recibió una doble porción. Y en nuestras vidas también tenemos esa misma esperanza de la compasión y la misericordia de Dios para con nosotros, porque Dios no hace excepción de personas. Así como Job esperó en el Señor y recibió la misericordia, compasión y una doble porción, Dios, los que se apoyan en Él, los que confían en Él, los que ponen su mirada en el Señor. Bendito sea el Señor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué fue esclavizado el pueblo de Dios por el rey Faraón? Bueno, la respuesta es esto, en Romanos 9:17. Pablo dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces, Dios vio de antemano, de antes de la fundación del mundo, vio a Faraón y vio que a través de Faraón, él podía demostrar a su pueblo su poder. Por lo tanto, él necesitaba que su pueblo estuviera en esclavitud por un cierto tiempo de años. Y a través de eso, mostrar el nombre y el poder de el Señor Jesús, del Padre, Jehová. Entonces Dios usó a Faraón su poder y proclamar el nombre de Jehová por toda la tierra. Cómo obrar, hermanos. Dios sabe cómo y ser glorificado en su vida, en su circunstancia. Entonces, quiero que cobran ánimo. Si Dios usó a Faraón, es decir, una presión sobre el pueblo, era para poder demostrar la gloria y el poder del Señor a través de Faraón. Ese principio es para nosotros también. Dios quiere manifestar su poder, su capacidad, y Él quiere ser glorificado a través de su tiempo de espera. Vemos otro ejemplo, y esto me gusta, hermano, me gusta, y yo espero que le guste también. El testimonio de José. El testimonio de José, y usted sabe que fue vendido como esclavo. Los hermanos de él querían matarlo. Lo tenían en un pozo seco por varios años, y él en su angustia estaba clamando, y fue vendido, y luego mataron un animal y engañaron a su padre. Y ustedes conocen la historia. Pero al final de la historia, cuando sus hermanos ya están delante de José y ellos ya están en Egipto, vean lo que dice Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahora, fíjense muy bien. La palabra pensasteis y la palabra encaminó es la misma palabra hebrea en el Strong's H2803. Pensasteis y encaminó es la misma palabra hebrea H2803. Y pensasteis y encaminó en la concordancia Strong significa tejer. Significa tejer. Y le voy a dar un ejemplo. Es decir, que hay varios hilos de un cierto color que son tejidos con otro hilo. Entonces, los hilos malos que su hermano tejió para José, ¿ok? Vosotros pensasteis mal, vosotros tejió mal sobre mí, pero Dios lo tomó y lo encaminó. Dios lo tomó y lo tejió para bien. Es decir, Dios lo tomó y con los malos tejidos, los malos hilos, Él lo tejió y lo convirtió de mal a una bendición. Gloria a Dios. Dios es capaz de tomar cualquier hilo negro de nuestra vida, cualquier hilo malo que el enemigo ha tejido en nuestra vida,
o sea, la circunstancia de nuestra vida. Y Dios en ese tiempo de espera, Él es el maestro tejedor. Y Él va a tomar lo que el enemigo ha hecho. Cuando apoyamos en el Señor, cuando dependemos en el Señor, cuando nuestros ojos y mirada están en el Señor, cuando nuestra esperanza está en Él y estamos esperando en mansedumbre y humildad su misericordia, Dios va a trabajar a favor suyo y mío porque Él es un Dios de justicia. Y luego va a convertir lo malo a una bendición. En Deuteronomio 23, versículo 5. Deuteronomio 23, versículo 5. Mas el Señor, tu Dios, no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor, tu Dios, te cambió la maldición en bendición, porque el Señor, tu Dios, te ama. Vea lo que hizo Dios. Por el amor que Él tiene o tenía para su pueblo, y lo tiene todavía Israel, dice que Él cambió la maldición a bendición. Él es el maestro tejedor y Él sabe cómo tomar la maldición, sea lo que sea, y convertirlo a bendición. ¿Y por qué lo hace? Porque Él nos ama. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios fue mostrado así. Lo que el enemigo hizo con la raza humana, ¿cómo tejió Dios para convertir la maldición a bendición? El hombre estaba alejado de Dios. El hombre fue separado de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios se hizo carne. Dios Espíritu se hizo carne. Dios tejió a su Hijo en hombre, carne, sangre, como tú y yo. Y en esa situación tomó la maldición de Adán y lo cambió a bendición. Eso es la capacidad, la sabiduría y la bendición de Dios. Y la sabiduría de Dios, oiga esto es una rema, eso es algo bien fresco en este momento. No está en mis notas. La sabiduría de Dios fue manifestada a través de Cristo. Y toda la sabiduría de Dios siempre se va a manifestar y se va a poder discernir la sabiduría de Dios cuando Dios entra en una situación y se amarra a esa situación y lo convierta para Él. Porque eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Él se identificó con nosotros. Espíritu se unió a carne. Dios se encarnó. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Y en esa situación, Cristo empezó a cambiar la maldición a bendición. Tomó la maldición, fue enterrado y resucitado a vida nueva. Y tú y yo ahora vivimos por medio de esa bendición, porque Cristo fue hecho maldición por nosotros. Cristo mismo se hizo maldición, fue hecho maldición para darnos la bendición. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en nuestras vidas? Él quiere usarte. Él te va a pasar por situaciones, circunstancias donde su vida va a ser tejido con el Señor. Y luego, ¿qué va a suceder? Dios te va a usar para que usted pueda tejer la experiencia y la vida que Dios ha dado en la vida de otros. Y empezamos a ver una tela muy hermosa, muy grande que Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas como un cuerpo que somos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ese amor de Dios, el amor de Dios es más poderoso que cualquier mal que pueda dar el enemigo. En nuestro tiempo de espera, Dios está haciendo algo en su espíritu, en mi alma, en mi espíritu, en su espíritu y alma, para Él y para nuestro bien. Y en estos tiempos de espera estamos aprendiendo a apoyarnos en el Señor, de guardar silencio con nuestra boca y regocijar y alegrarnos en su salvación. Romanos 8:28 dice, Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La palabra cooperan es la palabra colaborador. Colaborador. En otras palabras, Dios está tomando nuestras circunstancias y con su infinita sabiduría, Él está tomando esas circunstancias en nuestro tiempo de espera y estas circunstancias están colaborando
con Dios para hacer algo hermoso en nuestra vida. Recuerda Eclesiastés 3:11, Dios hace todo hermoso en su tiempo. Dios necesita tiempo. Dios es capaz de hacer las cosas en un instante. Dios pudo haber creado el cielo y la tierra y todo lo que hizo en 6 días, 7 días en Génesis en un instante. Dios tiene capacidad para hacer eso. Pero Dios ha decidido operar con tiempo, de hacer que las cosas crezcan. Se siembra una semilla, se levanta la espiga y luego eso va creciendo, produciendo fruto, ¿verdad? Todo lleva su tiempo, pero en su tiempo, en el tiempo de Dios, Él hace todo hermoso. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Entonces, nuestro tiempo de espera en el Señor es importante. La palabra esperar también se encuentra en Isaías 40, versículo 31. Es un versículo que conocemos muy bien. Los que esperan en Jehová, se remontarán como alas de águilas. Ahora, la palabra espera, o los que esperan en Jehová, en la concordancia Strong significa atar juntos o amarrar juntos. Es decir, como amarrar, ¿verdad? Tiene la idea de tener, de doblar 2 cuerdas juntos. ¿Okay? Doblar 2 cuerdas juntos, uno alrededor del otro, para que sea más fuerte. Cuando esperamos en Dios, actualmente lo que está sucediendo en nuestra alma y nuestro espíritu es de que estamos siendo amarrados con Dios. El que espera, el que se amarre con Dios. Oiga, el que se amarre con Dios. En ese tiempo de espera, el que se amarre con Dios, recibirán fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Cuando esperamos en Dios, el resultado es vamos a ser fortalecidos en el Señor. Nuestras fuerzas se renovarán en el Señor. Nuestro espíritu, nuestro hombre interior va a crecer y vamos a ser fortalecidos para poder avanzar espiritualmente y crecer y entrar en los propósitos de Dios para nuestra vida. Salmos 84, versículo 7. Salmos 84, versículo 7 dice, irán de fortaleza en fortaleza en Sión. Es importante, hermanos, que en este tiempo de espera, cuando Dios está obrando algo en nuestras vidas, que tengamos una visión espiritual y que nuestros ojos estén puestos en el Señor y en un enfoque en el supremo llamamiento de Dios. Esto es sumamente importantísimo porque vamos a entender que todo lo que Dios tiene un fin, tiene un propósito, sí vale la pena. Recuerden lo que dice de Cristo, que Cristo por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Entonces es importante aprender a amarrarnos a Dios. Es importante entrar en el lugar secreto, en el tiempo de comunión con Dios. Ahí es donde vamos a encontrar el manjar de las delicias del Señor. Ahí vamos a encontrar ese maná del Señor. Ahí es donde vamos a encontrar al Señor y vamos a ser cargados de su presencia. Vamos a sentir la fortaleza del Señor. El Señor nos va a hablar. El Señor en ese tiempo de espera nos va a unirnos a Él. Entonces, este tiempo es importante saber que Dios tiene el control absoluto sobre las cosas de nuestras vidas. Esto es sumamente importante. Y si quiero usar como referencia, lea la historia de Nabucodonosor y lo que Dios hizo con él. Cómo Dios humilló a Nabucodonosor. Y cómo Dios, en este tiempo de 7 años, lo que Dios hizo en la vida de Nabucodonosor y lo que resultó después de ese tiempo de oscuridad en la vida de Nabucodonosor. Dios tenía que tratar con él 7 años como vaca en el campo para cambiar su corazón. Gloria a Dios. Entonces,
no vamos a estar esperando 7 años, yo creo, en esta pandemia, hermanos. Oh, gloria a Dios. Pero en este tiempo de espera, estamos diciendo, estoy descansando, estoy apoyando en ti, estoy confiando en su propósito y plan para lo que sea, dice la palabra de Dios, para los que aman a Dios. Va a encaminar todo para nuestro bien. Es decir, aún en este tiempo de esta pandemia, Dios es soberano. Dios quiere hacer algo en su vida y en mi vida. Dios, vamos a ver en 5, 6, 7 años, vamos a ver atrás y vamos a ver este tiempo y vamos a decir, wow, esto es lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ahora yo puedo ver con más claridad lo que el Señor está haciendo. Esa es la confianza que tenemos. Recuerda que Dios hace hermoso todo en su tiempo. Dios hace hermoso todo en su tiempo. Entonces Él va a tomar las situaciones que son los colaboradores de Dios. Él va a tomar nuestras circunstancias que son colaboradores de Dios. Y Él va a tejer hermoso para nuestro bien y para la gloria y la honra de Él. En estos tiempos de espera, hermanos. Esta es una de las joyas especiales, yo creo, que muchos no entienden. Y Dios quiere que apreciamos este tiempo, los tiempos de espera en el Señor. Jeremías 13, versículo 11. Jeremías 13, versículo 11. Dice, porque el cinturón se adhiere a la cintura del hombre. Así hice adherirse a mí a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria. Adhiere, la palabra adhiere en el hebreo tiene el sentido de unirse a, unirse juntos. Entonces el Señor está diciendo, yo quiero que su vida y mi vida sea como un cinturón que adhiere a la cintura del hombre. Y así yo quiero que tú seas para mí. Yo quiero mostrar mi sabiduría. Yo quiero mostrar mi capacidad. Que yo soy Dios de toda la carne. ¿Hay algo imposible para mí? Dice el Señor. No. Él sabe cómo tomar los malos hilos. Él sabe cómo tomar lo que el enemigo quiere hacer para mal y encaminarlo para bien en nuestras vidas. Recuerda esto, hermanos. Dios, antes de la fundación del mundo, que conoció a nosotros, Él vio el futuro y Él vio a Lucero antes de que Él lo creyó. Antes de que fuera creado el Lucero, Dios vio a Lucero y Dios vio lo que Lucero iba a hacer. Y a pesar de eso, lo creyó. ¿Por qué? Porque Dios sabía también su capacidad de tomar lo que el enemigo ha hecho y mostrar y tejer su redención, tejer su sabiduría en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros nos miramos en Él, fijamos en Él, nos apoyamos en Él. Por eso es tan importante tener una relación personal con Dios. Por eso es tan importante ser nacido de nuevo y donde nuestro espíritu se puede unir al Espíritu de Dios y somos uno en el Señor. Y luego a través de esa unión nuestro espíritu empieza a recibir y crecer. Dios quiere usar su vida y mi vida para hacer una demostración de alabanza y gloria, para mostrar a los principados y los potestades lo que Dios es capaz de hacer y para que Él reciba un renombre por toda la eternidad. Para esperar en Dios es importante entender de Dios. Isaías 46, versículo 10 dice, Isaías 46, versículo 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ahora, Dios está diciendo que Él puede declarar el fin desde el principio. Por eso podemos leer en la palabra de Dios el fin en el libro de Apocalipsis. Podemos leer el fin que fue escrito hace muchos años
Y antes de la fundación del mundo, Dios vio el fin. ¿Y cómo puede Dios ver el fin desde el principio? Bueno, Dios es eterno, ¿ok? Dios es el que creó a nosotros, el espacio, el tiempo. Entonces quiero usar este bolígrafo como un ejemplo. Todo lo que está alrededor del bolígrafo, el aire, es como la eternidad. ¿Ok? El bolígrafo tiene un inicio y tiene un fin. Este es tiempo. Dios, tiempo presente en cualquier momento del tiempo. Él es eterno, pasado, presente y futuro. Él puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo porque Él es Dios. Así como el aire rodea este bolígrafo y yo puedo ver este bolígrafo, yo puedo ver el inicio, yo puedo ver el fin. Dios podía ver el fin y declararlo desde el inicio. Entonces, Dios es soberano. Dios, si estamos aquí en este tiempo y estamos en la pandemia, desde el principio, Dios ya vio la pandemia. Antes de la fundación del mundo, antes de que hiciese el tiempo, Dios vio la pandemia. ¿Verdad? Entonces, si tú y yo estamos en este tiempo, si tú y yo estamos esperando en un tiempo, en una circunstancia, situación, podemos tener la certeza que Dios nos vio y que Dios está en control. Jeremías 1:5 dice, Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Hay un hermano que se llama Juan, que es un pastor y apóstol, y él tiene su ministerio en los Estados Unidos, y él contó de una experiencia que él tuvo con el Señor. Y en esta experiencia, el Señor lo llevó antes de la creación del mundo. Y él estaba en el Señor, pero con el Señor también. Es decir, que lo que sucedió es de que él entró en el Señor, y en el Señor es como que él entró en otro universo. Pero él vio al Señor ahí. Y en eso él empezó a ver las estrellas y los mundos. Y él fue llevado antes de eso, cuando no existía nada. Y solo estaba el Señor. Y él estaba viendo al Señor en ese tiempo cuando no existía nada. Y el Señor estaba sonriendo. Y él estaba contemplando al Señor. Sus ojos estaban tan llenos de amor. Y en ese momento vino una revelación. Y él dijo, Señor, yo sé lo que tú estabas haciendo. Yo sé lo que estaba pasando en ese tiempo. Y el Señor solo sonreía. Y él dijo, usted estaba pensando de mí. Y usted estaba pensando de cada persona. Y el Señor mostró que en ese tiempo Él estaba viendo a cada uno que iba a nacer, que iba a existir en el mundo, y Él estaba contemplando su vida, preparando su vida. Muchos que no iban a conocerlo a Él, pero cuando ellos llegaran ante el Señor, ellos iban a ver el plan de Dios para su vida, pero ya era muy tarde. Entonces, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y Dios te ha visto en sus circunstancias, situación. No ha sido, el Señor no está ciego. Esto no te agarró al Señor por sorpresa. El Señor sabe exactamente lo que Él está haciendo en su momento, en su circunstancia, en su situación. Hay algo hermoso que Él está desarrollando en su vida. Salmos 40, versículo 5. Salmos 40, versículo 5 dice, y tus pensamientos para con nosotros no te los podremos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es decir, los pensamientos, los planes que Dios tiene para su vida, cuantas veces que Él piensa de usted y de mí, son tan grandes, son muchos que no podemos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El Señor está pensando de su vida y mi vida
en todo momento. Mateo 10:30 dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Para algunos hermanos eso es muy fácil, hasta que nosotros podemos contarlos porque no tienen. Pero papos, ¿verdad? Pero el punto es esto, que el Señor conoce cuántos pelitos yo tengo. Entonces es el Señor que está trabajando en estos tiempos. Daniel 2:21. Él es que cambia los tiempos y las edades. 2:21 de Daniel. Dios está trayendo un cambio. Es un tiempo de espera. Y nuestra actitud en este tiempo es muy importante. Salmos 37, versículo 7. Salmos 37, 7. Confía callado en el Señor. Confía callado en el Señor. Y espera en Él con paciencia. Es decir, el Señor está buscando esa mansedumbre y humildad. No quejas, no estamos murmurando, no estamos como el pueblo de Israel diciendo, ¿por qué nos traíste aquí al desierto? Nos ha traído aquí a matar, no podemos heredar las promesas. ¿Cómo vamos a entrar en las cosas de Dios? Si esto es difícil, ¿cómo vamos a entrar en las cosas que Dios realmente tiene para nosotros? No, dice la palabra de Dios, confía callado. Pero es un callado donde nuestra alma, nuestros pensamientos está callado, pero estamos alabando y regocijando y declarando la bondad y la misericordia del Señor. Es decir, somos como el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios debería haber sido antes del cruzar el Mar Rojo. A ver la dificultad, ellos deberían haber dicho, gloria a Dios, Él nos sacó de Egipto y vimos los grandes milagros que Él hizo atrás. Él va a hacer algo, vamos a regocijar, vamos a alabar a Dios, bendito sea el Señor. Ellos murmuraron y estaban asustados y después dieron gracias a Dios. Eso es fácil. Ya cuando pasó el asunto, es fácil decir gracias Dios. Pero es otra cosa, se requiere fe y confianza. Decir gracias Dios, yo sé que tú vas a hacer algo. Bendito sea tu nombre. Entonces la cualidad de mansedumbre en tiempo de espera es de alta estima para Dios. Y es desarrollado en nosotros. Y la mansedumbre es como un fruto que viene de confiar callado o calladamente en Dios. Es decir, la mansedumbre, como vemos en el Señor, Él fue muy manso y tenía dominio propio ante sus angustiadores. Y cuando hombres lo acusó de cosas, dieron falsos testimonios, Él quedó callado. Él quedó callado. Y Él confiaba en el Señor. Entonces la mansedumbre es como un fruto de confiar callado en Dios y esperar con paciencia y perseverancia, confiando en su misericordia. Salmos 37, versículo 34. Salmos 37, versículo 34. Espera en el Señor y guarda su camino. En el tiempo de espera es importante guardar nuestra caminata espiritual. Es muy fácil, hermanos, desviarnos de nuestro enfoque en el Señor. Es muy fácil en el tiempo de espera desviar. Y esto podemos ver cuando Moisés subió al monte de Sinaí. Si guardamos los caminos de Dios, Él nos va a exaltar para poseer la tierra. Pero la cosa es de que en esa espera hay que guardar su camino y luego Él nos exaltará para poseer la tierra. Pero el pueblo de Israel no podía poseer la tierra, o sea, la primera generación. Porque cuando Moisés tardó en bajar del monte Sinaí, el pueblo se apartó de Dios, no guardó sus caminos. En tiempos de espera hay que guardarlos, hermanos. Este es un tiempo de aferrarnos aún más al Señor, de aún más buscar al Señor, de aún más apoyarnos en el Señor, de aún más poner los ojos en Él y glorificarlo y dar gloria a Dios y testificar que el Señor es bueno, que el Señor no nos ha traído para morir, el Señor no nos ha traído para abandonarnos. Yo recuerdo una vez que estaba en un momento crucial en mi vida, antes de irme como misionero a Honduras, y no tenía la plata para ir. Estaba a punto de salir con mi esposa y teníamos que pagar $1,000 para un contenedor y el pastor
en esa ciudad, en la ciudad, en otro país, me llamó. Esto fue en 95. Y me llamó y me dijo, Curtis, si usted quiere venir a trabajar con nosotros, usted necesita pagar $1,000 de su parte para traer sus cosas y pagar el contenedor porque ya no viene de gratis. Ya yo no tenía la plata. Entonces yo dije, bueno, seguro el Señor está diciendo, no es el tiempo. Y yo estaba un poco desanimado y estaba pensando, bueno, vamos a regresar, vamos a volver atrás. El Señor dice, no, no somos de aquellos que van a retroceder, no vamos a desviar del camino del Señor. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, Dios no te ha traído a este punto para abandonarte. Dios no te ha traído a este punto para abandonarte. Eso es lo que el Espíritu Santo me habló. Entonces eso me animó y dije a mi esposa, vamos a orar. Porque Dios me dijo, Él no nos ha traído aquí para abandonarnos. Entonces vamos a confiar en Dios de que Él de alguna manera nos va a dar los $1,000. Oremos juntos. Y en menos de una hora, creo que como 45 minutos, una hermana se me acercó con una sobre y me dijo, esto vino para usted, hermano Curtis. Yo no era pastor todavía, era apenas terminando como estudiante. Y me dijo, hermano Curtis, esto vino para usted, es anónimo. Ya yo no sabía lo que era, pero cuando abrí el sobrecito, es grande. ¿Sabe lo que yo encontré? 10 billetes de $100. 10 más 100 son 1,000. En menos de una hora, nuestra oración recibió una respuesta de $1,000. Entonces, hermanos, guarda el camino del Señor. El Señor tiene buenos planes. El Señor no te ha abandonado y Él no te va a abandonar en estos tiempos. En estos tiempos guardamos sus caminos y luego dice, Él te exaltará para poseer la tierra. Isaías 40, versículo 31 dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Se van a unir al Señor en este tiempo de espera y vamos a salir mucho más fuertes. Nuestra fe va a crecer, nuestra esperanza va a aumentar y nuestro amor por el Señor va a crecer también. Ahora, Isaías 64, versículo 4, y ya vamos a aterrizar. Dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrará a favor del que esperan en Él. Esperando en Dios es una manifestación de nuestra fe y esperanza, pero también esperando en el Señor es una demostración de nuestro amor. Y ese amor se va a manifestar a los principales potestades. Porque 1 Corintios capítulo 2, 9, Pablo dice, citando el mismo versículo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado. Y Isaías dice, para el que espera, o los que esperaban en él. Y Pablo dice, para los que le aman. Es decir, esperar, confiar, apoyarnos, fijarnos, significa que estamos mostrando amor por Dios. Estamos mostrando que le amamos a Dios. Si amamos a Dios, vamos a esperar en Él, vamos a confiar en Él. Y nuestro amor por Dios debería crecer también en esos tiempos de espera. Quiero terminar con este versículo y luego vamos a orar. Isaías 49, versículo 13. Isaías 49, versículo 13. Cantar alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. ¿Recuerda Job? Y luego dice, yo no me olvidaré de ti. Y versículo 16, he aquí que en las palmas te tengo esculpido, no escupido, esculpido
Está escrito sus nombres, dice el Señor, en mis palmas. Cuando yo veo mis palmas, yo veo su nombre, yo veo su vida. Así tan cerca eres a Dios. Y luego versículo 23 dice, no se avergonzarán los que me esperan. Oh, hermanos, yo espero que esta palabra ha sido de ánimo para su vida, que sus ojos espirituales han sido abiertas, que el Espíritu Santo le ha hablado en su momento, en su circunstancia, y le ha renovado sus fuerzas, y que le ha dado entendimiento de lo que Él está haciendo en su vida, y le ha dado una esperanza viva en el Señor Jesús, que Él es un Dios de misericordia y de piedad, y que Él nos va a recompensar porque Él es un Dios de justicia. Y me gustaría orar por ustedes para que el Señor obra y confirma su palabra en su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra. Y ahora yo pido, Señor, que confirmas, Señor, con tu poder, Señor, esta palabra que es para tu pueblo. Confirma, Señor, tu palabra con señales y prodigios. Confirma, Señor, esta palabra, que esto ha venido de ti, Señor. Y tiempo de espera, usted está haciendo algo hermoso en nuestra vida. Eres el maestro tejedor y estás obrando nuestras circunstancias para nuestro bien porque tú nos amas. Tú no nos has abandonado, Señor. Estamos esculpida en sus manos, Señor, escritos aquí en sus manos, Señor. Y gracias, Padre, por cada persona que está escuchando esta palabra. Y te pido, Padre, que infundes fe, esperanza, amor y fortaleza en su vida interior, Señor, en su vida, en su hombre interior, Señor. Gracias, Padre. Y bendecimos, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús y que produzca todo el fruto, el 100% que tú deseas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, placer. Y hasta la próxima vez. Dios le bendiga y Dios los cuida.